Hoy vamos a meternos de lleno en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de México que, la verdad, cambia las reglas del juego en el tema de la pensión alimenticia. Es una resolución que viene a proteger de una forma mucho más fuerte a niñas, niños y adolescentes. Así que, a ver, vamos a desmenuzar qué significa todo esto. Y para que quede claro desde el principio, creo que nada lo resume mejor que esta frase de la propia Corte. El mensaje es contundente. Se acabaron las excusas, se acabaron los pretextos y los huecos para no cumplir con la manutención. Es, en pocas palabras, un hasta aquí en toda regla. Bueno, entonces, ¿de qué problema estamos hablando exactamente? ¿Qué es lo que la Corte tuvo que analizar? Pues algo que lamentablemente pasa muchísimo. El tema de los pagos parciales, o sea, los pagos incompletos de la pensión. Y aquí está, súper claro. De un lado tenemos lo que ordena un juez, un monto completo, que se calcula pensando en las necesidades de los menores y la capacidad de pago de la persona. Y del otro, lo que a veces se deposita, solo una parte. Y esa decisión la toma la persona deudora por su cuenta. Esa diferencia, ese hueco entre una cantidad y la otra, ahí, justo ahí, está el meollo de todo este asunto. Y ojo, que esto no es algo teórico, ¿eh? La Corte estaba viendo casos de la vida real. Por ejemplo, el de dos deudores que, una y otra vez, depositaban menos dinero del que un juez les había dicho que era para el sustento de sus hijas. Fue precisamente esa conducta repetida la que hizo que saltaran todas las alarmas. Y esto nos lleva a la pregunta clave. A ver, ¿cómo justifica la Corte meterse en esto? Porque llevar un tema que es familiar al terreno de lo penal, eso es un paso muy drástico, es cosa seria, no es algo que se tome a la ligera. Así que vamos a entender su razonamiento. Esta es la gran pregunta que la Corte se tuvo que hacer. En derecho hay un principio clave que dice que lo penal, o sea, la posibilidad de cárcel, de antecedentes, debe ser la herramienta final del Estado, el último recurso. Entonces, ¿por qué usarla en un caso como este? Y aquí lo tenemos, el principio de mínima intervención penal. Suena muy técnico, pero la idea es bastante simple. Antes de tratar algo como un crimen, tienes que agotar todas las demás opciones. Tienes que intentar resolverlo por la vía familiar, por la civil, lo que sea. Solo cuando todo eso falla es cuando se justifica sacar, digamos, la artillería pesada. Entonces, ¿por qué en este caso sí se valió? Bueno, la Corte llegó a 3 conclusiones fundamentales. 1. Las herramientas que ya existían en lo familiar y en lo civil simplemente no estaban funcionando para asegurar los pagos. 2. Y esto es súper importante. No pagar no es solo un tema de dinero, sino que pone en un riesgo muy grave el desarrollo, la salud y el bienestar de los menores. Y 3, la más importante de todas, la obligación de proteger el interés superior de la infancia está por encima de todo lo demás. Y a partir de todo este razonamiento, la Corte puso sobre la mesa una regla muy clara y directa. Una que no deja espacio para la duda o para las interpretaciones. A ver, y aquí viene la pregunta del millón, la que seguro más de una persona se hace. Si mis circunstancias cambian, si de pronto gano menos, ¿puedo yo mismo decidir pagar menos? La respuesta de la Corte es un no, así de rotundo y definitivo. Y esta es quizá la parte más importante de toda esta decisión. La facultad de decidir cuánto se paga de pensión no le corresponde a la persona deudora. Punto, bajo ninguna circunstancia. Pero ojo, esto no significa que la pensión sea intocable. Claro que se puede modificar, pero hay una sola manera de hacerlo correctamente, siguiendo un proceso legal. Primero, hay que solicitar el cambio formalmente ante un juez. Segundo, hay que demostrar con pruebas que la situación económica de verdad cambió. Y tercero, y esto es lo más importante, no se puede empezar a pagar menos hasta que el juez o la jueza lo autorice explícitamente. Muy bien, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora, ¿qué significa todo esto en la práctica? Vamos a ver las consecuencias de este precedente judicial tan importante. En esencia, lo que hace esta decisión es cerrar una de las vías de escape más comunes para no cumplir al 100% con la pensión. Se acabaron los pretextos. Ya no vale eso de pagué algo para evitar consecuencias. Ahora la ley es clara. El pago tiene que ser completo. Para resumir, este fallo nos deja 3 lecciones clave. Primero, que el derecho a recibir alimentos exige que los pagos sean completos, a tiempo y sin interrupciones. Segundo, que pagar menos de lo ordenado por un juez, sin su permiso, ahora puede ser considerado un delito. Y tercero, y en definitiva, que el sistema legal en México ahora tiene una herramienta mucho más poderosa para proteger los derechos y el bienestar de los menores. Y esta decisión, que sin duda es un paso gigantesco, nos deja con una pregunta para la reflexión. Esto es un gran avance en lo legal, pero
¿Qué otras piezas, tanto en lo social como en las instituciones, hacen falta para asegurar de verdad que el interés superior de la infancia sea siempre la máxima prioridad en todas las áreas? Es una pregunta que sin duda vale la pena considerar.